muy agradecido a Dios por este nuevo día que nos podemos unir a través de este medio, como siempre digo, gracias a Dios por lo que provee en su misericordia, a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, y cómo también a través de este medio podemos gozarnos con hermanos de diferentes lugares que de otra manera no podrían estar con nosotros, y la verdad que eso es de mucho gozo, de mucho ánimo. Y espero que también este tiempo en la palabra sea de ánimo, sea de consuelo, sea de edificación, y que nos ayude a ver las cosas como Dios las ve, que nos dé sabiduría para proceder, para actuar, que podamos conocer más al Señor. Espero que así podamos ver este tiempo. Y seguimos con la serie de mensajes en la epístola de Primera de Juan. Tenemos un texto clave, el capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hasta acá hemos visto varias cosas y nos hicimos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esta cuarentena sacó a luz en nuestros corazones? Ahora, hoy es la cuarentena, pero porque es una circunstancia en la que estamos todos sumergidos, podemos decir, todos pasamos por esto, es algo que nos une a todos en común, una circunstancia que a todos nos afecta en algunos aspectos de la misma manera y en otros aspectos de distinta manera. Pero no solamente con la cuarentena debemos hacernos esta pregunta, sino con las distintas circunstancias, con las distintas cosas que pasan a diario en nuestra vida. Con esos momentos difíciles que sacuden estos vasos y hacen volcar lo que está adentro, aquello de lo que estamos llenos. De lo que está lleno del corazón habla la boca, ¿verdad? Depende de qué está lleno nuestro corazón, es lo que sale de nosotros cuando somos golpeados ya sea por las distintas circunstancias, situaciones, aflicciones, angustias, tribulaciones, etcétera. Depende cómo nos golpee cada una de estas cosas. Y eso es lo que estamos tratando de ver en Primera de Juan, a ver qué es lo que sale de nosotros, ¿no? Cómo reaccionamos, qué tanto estamos confiando en la obra de Cristo. Hasta aquí con el estudio ya sabemos que hay una diferencia sustancial entre decir y hacer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, la vida cristiana no se trata solamente de decir, no se trata solamente de hacer una confesión de labios, sino que la vida misma del cristiano es una confesión de su fe. Las acciones, a veces, más que las palabras, porque si uno habla palabras bonitas, pero las acciones no la acompañan, entonces tenemos un problema. Y a eso es a lo que apunta Primera de Juan, hacer esa diferencia entre el que dice y el que hace, y entender, a la luz de la Escritura, que el que es de Dios no solamente dice, sino que también hace. Y eso es a lo que se refería Cristo cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Si la simiente de Dios y la semilla de Dios está ahí, si permanecemos en Él, que es la vid, y su savia es la que nos da vida, la que nos nutre, la que nos fortalece, es también la que va a producir en nosotros como fruto el carácter de Cristo. Y así Cristo se va a ver en nosotros. Y Él nos eligió para que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca, porque eso es eterno, es la obra de Cristo en nosotros, es su carácter en nosotros. Entonces, vimos a través de este libro que la obediencia gozosa, no simplemente una obediencia forzada, religiosa, por costumbre, por mandamientos de hombres, porque uno dice, bueno, quiero cumplir con esto para hacer esto, aquello o lo otro, o así ser un buen cristiano. No hablamos de eso, sino que la Escritura nos enseña que la obediencia a Dios es una obediencia gozosa, no es una carga pesada. El yugo de Cristo, perdón, es fácil y es ligera su carga. No lo vemos como algo pesado y que nos agobia, al contrario, con gozo obedecemos al Señor. Y esa obediencia gozosa a los mandamientos de Dios es la única prueba fehaciente de que somos hijos de Dios. Entonces decía que esa obediencia gozosa, y esto es algo, como dijimos del primer día, un examen interno, un examen del corazón, de ver las intenciones de nuestro corazón. Es ahí hasta donde viaja la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿no? Penetra hasta lo más profundo de nosotros, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese es el examen que tenemos que hacer. Si queremos juzgar a otros, solamente podemos ver el envoltorio, mis hermanos, no vemos lo que hay adentro,
no nos corresponde a nosotros hacer ese examen. Entonces, esto es para que examinemos nuestro propio corazón a la luz de la Escritura. Y cuando hablo de una obediencia gozosa, no hablo de que hago lo que Dios quiere sonriendo todo el tiempo, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja. No, hablo de que el gozo está en el corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones. El gozo en el corazón me lleva a seguir confiando en Dios y me lleva a seguir haciendo su voluntad, a no moverme de mis convicciones, sino decir, bueno, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que hago, llueve, truene, haya sol, tenga lo que tenga, o cuando no haya nada, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. A eso me refiero. Entonces, no es por las obras, no es que, bueno, somos salvos por las obras que hacemos, sino porque en realidad es imposible hacer lo que es agradable a Dios si su Espíritu no lo hace en nosotros. Para nosotros es imposible vivir la vida cristiana sin Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es lo que Dios hace en la obra de regeneración. Quita nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra, lo quita, un corazón que está muerto, que no tiene nada que ver con Dios, y nos da un corazón de carne, pone su espíritu en nosotros y pone temor de Él para que no nos apartemos de Él. O sea, no solamente nos da vida, sino que nos hace amarlo, porque su amor es derramado en nosotros y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si su espíritu no está en nosotros, si la unción no está en nosotros, no podemos hacer lo que es agradable a Dios, no tenemos esa capacidad. Entonces se puede imitar la religión, y esto lo digo entre comillas, o sea, lo que nosotros llamamos religión, se puede imitar la religión, se puede imitar lo externo, hermanos, pero es en los momentos difíciles, donde la verdadera naturaleza se manifiesta. Cristo lo decía en el Sermón del Monte, si saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Hacen lo mismo aquellos que no conocen a Dios. Entonces, cuando hablamos del carácter cristiano, del carácter de Cristo, estamos hablando de un carácter que da la gloria a Dios, que ilumina las tinieblas, cuando viene la situación donde el mundo reacciona de la forma que reaccionábamos nosotros antes, y hoy, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, en ese momento, no reaccionamos por amor al mundo o como vivíamos antes, sino conforme a lo que el Espíritu nos enseña que Cristo hizo. Entonces somos imitadores de Dios como hijos amados, morimos a nosotros mismos, llevamos la cruz y vivimos según el carácter del Hijo de Dios. Entonces, esto no quiere decir que seamos perfectos, sino que quiere decir que el verdadero cristiano reconoce su pecado, lo confiesa, se aparta y alcanza misericordia. Y lo hace confiando solamente en la sangre de Cristo como propiciación, y que Él está abogando por nosotros. Entonces estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué hace el falso? El falso, cuando es confrontado con su pecado, niega su pecado, dice, no, yo estoy bien con Dios, estoy en comunión, estoy bien, pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces no se puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas desobedeciendo su palabra, porque eso es pecado. Entonces el falso niega el pecado, abandona el amor a Dios y a los hermanos para hacer las cosas como el mundo las hace, o sea, como Él quiere hacerlas, hace a Dios mentiroso y sale de la iglesia, sale de la verdad, manifestando el espíritu del anticristo, ocupando el lugar de Cristo, al hacerse Él como Cristo, al Él ponerse en lugar de Dios, hacerse su propio ídolo, y decir, bueno, yo no tengo que hacer esto, sino que hago lo que yo quiero. Bueno, eso es ocupar, es el espíritu del anticristo, ocupar el lugar que solamente tiene Cristo como Señor, como aquel que dice qué es lo que hay que hacer y cómo debe ser, aquel que dice qué es lo bueno. Entonces, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo, verdad? Entonces uno ocupa ese lugar al tener estas actitudes, estas acciones, y dice, no, las cosas se hacen como yo quiero. Ocupa el lugar de Cristo y se opone a Cristo. O sea, ese es el espíritu del anticristo que vimos aquí, que nos enseñaba Juan ya en el capítulo 2. Entonces, la única razón, avanzando en el capítulo 2, por la que los hijos de Dios no reaccionan de la misma manera, es que la unción del Santo, del Espíritu Santo, se opone a nuestra carne y nos enseña a permanecer en Él, como nos dice el capítulo 2. Entonces los hijos de Dios saben
que la oposición y que la tribulación es a causa de la identidad eterna que nosotros tenemos en Cristo, como hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y entonces por esa identidad eterna que tenemos, porque nuestra familia es eterna, es celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos, aguardamos con esperanza que Cristo se manifieste para verle cara a cara. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra esperanza, verle cara a cara y ahí ser como Él es, llevar su gloria y morar con Él eternamente. Por eso, hermanos, esta esperanza los lleva a los que creen en Cristo, a los que tienen esta esperanza, los lleva a crecer en santidad, como dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es parte excluyente de la vida del cristiano. Y esa santidad se manifiesta en nosotros por el amor que Dios ha tenido para con nosotros y por el amor que nosotros tenemos hacia Él. Por eso vamos a avanzar un poco más, y si me acompañan vamos a leer 1 Juan 3:5, que dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y bueno, y eso es lo que quiero que con la ayuda de Dios podamos ver hoy, una obra perfecta. Cuando hablamos de la obra de Cristo, hablamos de una obra perfecta. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a depender solamente de Cristo en toda nuestra vida, en toda nuestra esperanza. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, muchas gracias por Cristo, por su obra perfecta, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque en Él podemos venir delante de tu presencia con confianza, con certidumbre, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que eres nuestro Padre, que nos recibes como a tus hijos, que oyes cuando pedimos conforme a tu voluntad, que nos concedes lo que pedimos cuando es así, y que, Señor, tú eres el único que nos puede dar el crecimiento, aquel que nos puede edificar por medio de la obra de tu palabra. Y por eso, Padre, queremos pedir tu auxilio, tu ayuda en este tiempo para que podamos ver a Cristo como tú lo ves, que podamos verlo de la misma forma, que podamos ver su obra como tú la ves y podamos depender en nuestra vida total y enteramente de la obra de Cristo, para así crecer en tu gracia y conocimiento, crecer en santidad, ser más y más como Cristo, y así darte la gloria en toda circunstancia, en toda situación, en todo lo que permite que pase en nuestra vida que has ordenado para nuestro bien eterno, que es ser como Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego que nos edifiques como tu cuerpo, como tu iglesia. Te ruego también, Padre, por aquellos que no te conocen, que en tu gracia los salves, que los llames a ti por medio del Evangelio. Y Señor, te pido que me des sabiduría de lo alto para ser fiel a tu mensaje, y así hablar de ti como debo hablar, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por todos los que están presentes. Tú conoces los corazones, haz la obra en cada uno de nosotros, Padre. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si yo quisiera definir este pasaje que vamos a ver o el mensaje con dos palabras, esas dos palabras serían solo Cristo. Solo Cristo, solamente Cristo. Solo Él. Solo se trata de Él, mis hermanos. Cuando nosotros pensamos en el Señor y en lo que la palabra nos enseña, sabemos que Cristo mismo es la razón de su obra. Muchos pasajes nos enseñan esto, pero pensando en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, Él es la razón por la que la creación existe, como hoy también nos compartió un hermano en Colosenses. Todas las cosas por Él fueron creadas, Él es el que las sustenta, Él es la razón de su obra, la obra se hace por Él y para Él, para su gloria. Entonces, si uno pregunta en nuestras vidas cómo es exactamente igual. Él es el autor de la salvación, Él es el que nos buscó cuando nosotros huíamos, Él es el que nos llamó cuando le aborrecíamos, Él es el que nos amó cuando éramos sus enemigos, el que vino e hizo la obra, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y es Él el que empieza la obra, es Él el que hace la obra y el que la termina. Porque como dice Pablo en Filipenses, estando persuadido de esto,
el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él es la razón de su obra. La fe en la que nosotros vivimos es su fe. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la fe que nosotros recibimos es de Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Entonces, cuando hoy vivimos en la fe del Hijo de Dios, en esta obra de fe que Él tiene para con el Padre, nosotros estamos en Él, fuimos puestos en Él, y nosotros estamos viviendo en su fe, mis hermanos, nuestra vida. La vida que vivimos es por su justicia. Como dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando hoy somos aceptos delante de Dios, es solamente por su justicia. Entonces, Él es la razón de su obra, la obra es por su fe, la obra es por su justicia, y esto todo depende de su sacrificio. En Hebreos 10 dice que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En el versículo 26 del capítulo 9, en el final dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y como dice el versículo 14 del capítulo 10, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, perfectos para siempre a los santificados, a lo que Él escogió y apartó para sí. Entonces, la obra depende de su sacrificio, y es por su sacrificio que hoy nosotros estamos en pie, es por su sacrificio que hoy estamos vivos para Dios, que podemos hacer su voluntad, que podemos ser limpiados de nuestros pecados. Todo es de Él, por Él y para Él, mis hermanos. Es su libertad con la que nosotros vivimos. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, es la libertad que Él nos dio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es su libertad la que nosotros estamos viviendo. Y es su obra en nosotros la que se está haciendo, porque como Él dice en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermano, es su obra, cuando Él empieza algo lo termina, como también recién mencionaba en Filipenses. Es su fortaleza la que nos sostiene cada día, no es la nuestra. Él es el buen pastor, sus ovejas oyen su voz y le sigue, y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará jamás de mi mano. O sea, no hay forma de que seamos separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, ninguna cosa que podamos vivir, que podamos estar pasando, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso, hermanos, Él es nuestra esperanza. Como nos enseña también Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, Cristo es nuestra... Él es todo, mis hermanos. Solo se trata de Cristo. Siempre se trató de Él, de su gloria. Él es el que empieza la obra, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, Jesús lo hizo. Todo lo que nosotros no podíamos pagar, Jesús lo pagó. Todo lo que nosotros no podíamos vencer, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y también se compartía con Colosenses 2:15. Él venció el pecado, Él venció la muerte, venció a Satanás. Y en un momento vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, todo lo que no podíamos vencer, Él lo venció. Todo lo que nosotros no podíamos quitar, Él lo quitó. Él quitó el pecado de en medio, que era esa pared que nos separaba de Dios, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Él quitó los grilletes de la esclavitud, por eso todo lo que nosotros no podíamos soltar, Jesús lo soltó. Él es el que nos hizo libres, el que soltó la esclavitud que pesaba sobre nosotros de Satanás, del pecado, de la muerte. Por eso, hermanos, Cristo y solo Cristo, Él es nuestra esperanza de gloria. Hermanos, en Él nosotros fuimos bendecidos eternamente, en Él fuimos escogidos, en Él fuimos predestinados, en Él fuimos adoptados hijos de Dios, en Él fuimos aceptados, en Él fuimos redimidos, perdonados, resucitados, en Él fuimos sentados en los lugares celestiales, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo,
en Él fuimos enriquecidos con toda la herencia espiritual y eterna, en Él fuimos alumbrados por su Espíritu en nuestro entendimiento, en Él fuimos recibidos por el Padre, en Él fuimos hechos cercanos cuando estábamos alejados, en Él fuimos, hermanos, reconciliados, justificados, glorificados, en Él fuimos amados. Mis hermanos, en Él nosotros fuimos salvados y solamente en Él. Es solo Cristo, mis hermanos. De Él estamos hablando. Y la única forma que podemos comprender, hermanos, este pasaje que estamos viendo, es que seamos plenamente conscientes de toda la dimensión del amor de Dios que hizo esta obra perfecta en Cristo una vez y para siempre. Una obra que Él empezó y que Él va a terminar, una obra que Él determinó y que nadie lo puede detener. Una obra en la que Él, por el puro afecto de su voluntad, nos buscó, nos trajo hacia Él y nos guardó seguros en sus manos y de ahí nadie nos va a poder arrebatar. Por Él ahora somos hijos de Dios. Por Él nosotros tenemos esperanza. O sea, ahora ya por la fe somos hijos de Dios. Por Él tenemos esperanza y por Él, mis hermanos, seremos como Él es. Por eso Primera de Juan 3:3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque, hermanos, la vida solo tiene sentido y validez en Él, en Cristo. Sin Cristo, nuestra vida estaría totalmente perdida en las cosas pasajeras y perecederas de este mundo. Correríamos tras de todas esas cosas en un desenfreno que nunca tiene final y que nunca satisface. Iríamos detrás de todo eso constantemente y la vida perdería sentido porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, enseñó Cristo a las personas que estaban pidiendo que Él dividiera una herencia. Y es más, les enseñó una parábola de ese hombre que le empezó a ir bien y que hizo mayores sus graneros y que acumuló ahí todas sus riquezas terrenales. Y cuando dijo, bueno, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, reposa, regocíjate, todas cosas que solamente podemos encontrar en Cristo, el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo nos enseñó que la vida no consiste en esta vida terrenal. La vida es mucho más que eso, mis hermanos. La vida que Dios nos da es una vida eterna. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es una vida que trasciende a esta vida. Por eso es que nosotros hoy ya no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Vamos hacia la patria celestial. Esa es nuestra esperanza. Y si nosotros nos vamos primero hacia Él, entonces Él vendrá a buscarnos. Y cuando venga a buscarnos nos va a dar un cuerpo glorificado, nos va a poner con Él y así estaremos para siempre con Él y disfrutaremos de su comunión en las moradas eternas. Solo la vida tiene sentido y validez en Él, porque es su amor el que nos constriñe. Nosotros vemos la forma en que Él nos amó y somos constreñidos, somos empujados, somos llevados por ese amor de Cristo a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, hermanos. Porque recibimos de Él lo inconmovible. Por eso es solo en Él, hermanos, es solamente la esperanza en Él. Él nos ha dado aquello inconmovible, que cuando esto conmovible sea deshecho, cuando los elementos ardiendo consuman todo lo que nosotros hoy vemos y conocemos, lo único que va a quedar es el reino inconmovible de Dios que nosotros ya hemos recibido. ¿Y por qué tenemos esta esperanza? ¿Por qué nos purificamos en Él? Porque la gratitud a esta obra magnífica, a esta obra eterna, a esta obra inmutable que Cristo ha hecho, la gratitud nos lleva a agradarle en todo, con temor y reverencia. Porque nosotros estamos esperando a Jesús de los cielos, que nos libra de la ira venidera. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, como Él es nuestra esperanza, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Así dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nos ocupamos en nuestra salvación, en la salvación que Él nos ha dado con temor y temblor. Por eso huimos de las pasiones. Por eso, hermanos, no seguimos el desenfreno de disolución. Por eso no amamos al mundo, o sea, la filosofía de este mundo, la forma de este mundo de hacer las cosas, lo que este mundo ofrece. No amamos al mundo ni las cosas del mundo. Por eso es que hacemos la voluntad del Padre.
porque vemos más allá de este mundo, vemos más allá, vivimos por la fe, no por la vista. Por eso, hermanos, vuelvo a leer el versículo 3, y todo aquel, piensen en esta frase, todo aquel, esto incluye a todo aquel, es como cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que es llamado por el Evangelio y se arrepiente de su pecado y viene a Cristo, viene a buscar a Cristo y a buscar en él la salvación de su alma. Todo aquel tiene vida eterna. Cuando uno viene desprendido totalmente de esta vida terrenal y pasajera, viene desprendido de sus pecados y su única esperanza está en Cristo y Él es el que le da vida eterna. Entonces Él es el que nos sostiene. Santidad, hermanos, santidad. Estamos hablando de santidad, no de legalismo religioso. No estamos hablando del legalismo que nos lleva a pensar que somos mejores que los demás, a pensar que los demás deben hacer las cosas como nosotros creemos que son porque somos mejores y entonces nosotros... No, hermanos, eso no es santidad. Eso es legalismo, es una extensión del pecado del hombre en la religión. Puro legalismo. Y Dios nos llama a la santidad, no a juicio, no a que nosotros juzguemos a los demás, sino que, que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y juzguemos si estamos siendo o no de tropiezo para los demás. Para que al examinarnos a nosotros mismos, decidamos aquello que no es de tropiezo para los demás. Decidamos por amor buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no a la división, no a la separación. Santidad, no juicio. Santidad, no jactancia. No una jactancia religiosa, no una jactancia de las obras, no una jactancia de lo que somos, de lo que éramos. Ay, hermanos, a veces nos jactamos de lo que éramos antes de conocer a Cristo. No sabés lo que era yo. No, no sé, y gracias a Dios, no quiero saberlo. Me alcanza sabiendo que Él te rescató, lo que hayan sido antes. No importa, dice Pablo en Gálatas 2:6. No importa. Lo que hayan sido antes no importa, me importa lo que son ahora en Cristo. Estás en Cristo, entonces tu vida va a reflejar a Cristo. Entonces vas a amar a Cristo, vas a servir a Cristo, vas a hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo que me importa. Es en eso donde quiero estar hombro a hombro contigo. Es en eso donde quiero que nos apoyemos mutuamente, donde nos fortalezcamos mutuamente, donde nos acompañemos como compañeros de milicia para hacer la voluntad de Dios, para darle la gloria, para ayudarte y que me ayudes. Es en eso donde el cuerpo de Cristo goza de esa comunión en Él. Y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque lo necesitamos, porque fuimos creados para eso en Cristo Jesús. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad pura, hermanos. Una santidad pura, no la santidad como este mundo la llama santidad, no la santidad según nuestros parámetros o según lo que nosotros pensamos que es santidad. No, santidad pura, o sea, una vida pura, nos purificamos a nosotros mismos, una vida pura por amor al Señor, por amor al Salvador, por amor a la esperanza que tenemos, por amor a Cristo, no con segundas intenciones, no con lo que queremos conseguir, no porque si yo hago esto entonces me va a ir bien, no porque si yo hago esto voy a prosperar, no porque si yo hago esto Dios va a solucionar mis problemas económicos, matrimoniales o lo que sea. No, una santidad pura, donde el amor al Señor es lo que mueve todas las cosas, donde cuando hacemos algo decimos esto lo estoy haciendo por amor al Señor. Y si lo hacemos por amor al Señor, hermano, no puede ser pecaminoso. Porque cuando hacemos las cosas por amor al Señor, las hacemos acorde a su palabra. El amor al Señor se ve a través de la obediencia, como decíamos antes, y nos gozamos en obedecer porque sabemos que Él es digno, sabemos que Él es nuestro Salvador, sabemos que Él está sentado en el trono de la majestad en las alturas y desde ahí gobierna todas las cosas soberanamente para nuestro bien. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no vivir por Él? Él es digno, Él es el que lo merece. Él, hermanos, es el único amor verdadero que nosotros hemos tenido en toda nuestra vida. Y es el único amor verdadero y perfecto que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Es un amor, es el único amor leal, es el único amor desinteresado. Él nos buscó cuando nosotros estábamos aún en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos nada para ofrecerle.
Y si hoy tenemos algo para ofrecerle es porque Él nos lo dio en su misericordia y en su gracia, para que le amemos a Él. La gloria sea para Él por todo. Ese amor que Él nos ha dado es el único amor incondicional que nosotros vamos a conocer en toda la eternidad. El único amor perfecto, infinito, inmutable. Ese es el amor de Cristo. Solo Cristo, mis hermanos. Así que, amados, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, cuando Dios decía, y yo voy a ser su Dios y voy a morar entre ellos, y Él mora en nosotros, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Maravilloso, hermano. Por las promesas de Dios, por la esperanza que tenemos, por la obra de Cristo, debemos perfeccionarnos. Perfeccionar la santidad. Perfeccionando, por favor, interpretémoslo bien, significa ir creciendo, ir madurando, ir siendo transformados de gloria en gloria. Hoy tenemos esta gloria que es la que Dios nos dio, y al ser expuestos a su gloria, esa gloria cambia, crece, es mayor. ¿Por qué? Porque ahora le conocemos más, entonces su gloria es mayor en nosotros. Y así va creciendo cada día, cada vez que somos expuestos a su verdad, a su palabra, a su imagen, a su rostro, a Cristo, al Evangelio. Así es como crecemos de gloria en gloria, mis hermanos. Entonces, en ese temor de Dios, ese temor a ofender a Dios, ese temor a pisotear la sangre de Cristo, ese temor a desobedecerle sabiendo que Él es digno, ese temor a ir tras nuestro propio corazón sabiendo que Él dio su vida por esos pecados. Bueno, ese temor es el que nos lleva a una santidad creciente, a limpiarnos cada día, a purificarnos así como Él es puro. Hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos. Por eso nos purificamos. Si fuéramos perfectos ya, no tendríamos que purificarnos. Si no hubiera pecado en nosotros, entonces no tendríamos que purificarnos. Pero esta epístola nos enseña que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, confesamos. Esa palabra significa llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Eso es lo que significa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no se está diciendo que somos perfectos. No nos dice, purifíquense. Ustedes van cada vez que se acerquen más a la gloria de Dios, más van a ver su pecado. Entonces, cuanto más vean su pecado, más van a ir a Cristo. Y van a ir con la certeza, con la confianza de que la sangre de Cristo ya es la propiciación por esos pecados, que ya lo cubrió. Van a ir con la certeza y con la confianza de que Dios es fiel y que si Él dijo que te perdonó tus pecados en Cristo, no va a cambiar. Entonces vas a ir a ver a tu Padre, no al juez. Vas a ir a ver a tu Padre y le vas a decir, papi, perdóname. Lo que hice estuvo mal. Y Él, que es justo, que de ninguna manera va a castigar 2 veces el mismo pecado, nos va a perdonar. Y como un buen padre nos va a limpiar de toda maldad. Nos purificamos cada día. Porque tenemos la esperanza de verle cara a cara. Ahora, ¿cómo nos purificamos? Bueno, hermanos, limpiándonos de la maldad. Limpiándonos de la maldad, limpiándonos del error, limpiándonos del orgullo, del orgullo, limpiándonos del egoísmo que hay en nosotros por naturaleza, el hecho de estar siempre pensando solamente en nosotros, en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me hacen, en lo que yo sufro, y así estar totalmente ensimismados. No, hermanos, no tiene que ser así. Nosotros tenemos que limpiarnos de todo eso, no tenemos que limpiar de las acciones pecaminosas habituales a las que estamos acostumbrados, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de actuar. Debemos limpiarnos de todas esas cosas. Cuando Dios nos lo muestra, debemos verlo y decir, oh Padre, perdóname. ¡Qué horror! No sabía que esto era pecado, pero ahora lo puedo ver con claridad. Señor, ahora sé con claridad que Cristo murió por este pecado, que su sangre fue derramada por este pecado, porque Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Señor, perdóname. ¿Y sabes qué tiene cuando le pides perdón? El perdón del Padre. No del juez. El juez ya te perdonó en la cruz. En esa cruz quedó el acta de los decretos que no será contrario. Hoy compartía a nuestro hermano. En Él estamos completos, no necesitamos añadir nada.
Él ya llevó todos los pecados ahí, los clavó, los exhibió su victoria públicamente. Ya está. Entonces, el tema es que yo lo estoy viendo ahora. Entonces voy a Dios y le digo, purifícame de esto, límpiame de esto, límpiame de esto. Como dice Efesios, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, del viejo hombre que está corrompido pero que todavía mora en nosotros, esa corrupción que se manifiesta en los deseos de nuestra carne y el Espíritu se opone. Como nos enseña Pedro en su primera epístola, del capítulo 1, versículos 22 y 23, cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, mire el proceso, porque ese proceso de la salvación es el proceso que vemos nosotros todos los días en nuestra vida. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. Nosotros obedecemos sus mandamientos porque es la verdad, por amor a Dios. Entonces, por la obediencia a la verdad, purificamos nuestras almas. Cuando viene la tentación, cuando viene la situación difícil, nosotros estamos puestos delante de la verdad de Dios, de lo que Él nos enseñó, de lo que Él quiere que hagamos, de cómo Cristo vivió, de cómo Cristo actuó, y está puesto delante nuestro nuestra forma tradicional de responder, de actuar, de accionar, de hablar, ¿verdad? Y estamos en ese momento tentados a actuar como actuábamos antes, a proceder como procedíamos antes. Estamos tentados a no confiar en Dios, estamos tentados a no esperar en Dios y a tomar las cosas en nuestras manos y a buscar soluciones pasajeras y terrenales y soluciones de este mundo y actuar como este mundo actúa. Entonces nuestra fe es probada en ese momento. Pero ¿qué es lo que va a purificar nuestras almas? La obediencia a la verdad. Cuando tenemos esa tentación es porque Dios ya nos enseñó lo que es correcto. Si no, no somos tentados. Cuando Dios ya nos enseñó por su verdad lo que es correcto, entonces viene la tentación, porque nuestra tendencia es hacer lo incorrecto. Pero lo que purifica nuestras almas es la obediencia a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio. Y esta obediencia es posible solamente, y vuelvo a hablar, no de simples acciones que uno puede hacer a regañadientes aunque tiene una sonrisa afuera, sino que hablo de esa obediencia gozosa, esa obediencia que nos lleva a Cristo, a ver su obra. Ese tipo de obediencia es solamente mediante el Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos lleva con gozo a obedecer la verdad. Y eso purifica nuestras almas. Y fíjense, ¿para qué las purifica? Para el amor fraternal no fingido, dice el texto de Primera de Pedro. Para el amor fraternal no fingido. Y insiste, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra es muy importante, porque habla de ese amor que nace desde las entrañas. Ese amor que cuando hay un conflicto o algo hace doler la panza, literalmente. Nos llena de angustia, sentimos esos retorcijones. Las entrañas. Para los judíos el centro de las emociones estaba en las entrañas. Y así está expresado. Y yo sé que ustedes saben de qué hablo, porque hemos tenido momentos difíciles que hasta nos hemos sentido descompuestos, ¿verdad? Descompuestos con dolores en el estómago. Pero Dios dice que el amor a Dios, la obediencia a la verdad mediante la obra del Espíritu, nos lleva a un amor no fingido, no un amor exterior, sino un amor que viene desde las entrañas con gozo. Un amor que hace bien al ser, que lo edifica, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y esto por qué? Un amor de corazón puro, recuerde, puro, no con todas las demás cosas o con lo que... No, puro, como Dios dice, como Dios manda, siendo renacidos, o sea, esto es en base a nuestra realidad, hemos sido renacidos por Dios, hemos sido regenerados, y ahora no fuimos renacidos de simiente corruptible, sino de un incorruptible, la semilla de Dios, la palabra de Dios, Cristo, el verbo, la palabra de Dios, está en nosotros, es su simiente la que está en nosotros, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, hermanos, la obediencia a la verdad de Dios, dejando de lado el mundo y la propia prudencia,
mediante la obra del Espíritu Santo, por su gracia, por su poder, de modo que no hay mérito personal, nos lleva a un amor sincero, a Dios y a los hermanos. Así es purificada nuestra alma. Hermanos, todos los apóstoles hablaron del amor, todos. No hay apóstol que no haya hablado del amor. No hay apóstol que no haya puesto como mandamiento primario el amor a Dios y a los hermanos. No hay apóstol que no inste en sus epístolas a amar a Dios y a los hermanos. Todos los apóstoles lo hicieron. Por eso, hermanos, nos cuesta tanto. Por algo nos cuesta tanto. Porque no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es volver para atrás. Y por eso se nos da como un mandamiento. Siempre recuerdo eso, lo digo muchas veces. Pero cuando Dios nos da las cosas en forma de mandamiento, es porque eso no sale natural de nosotros. Lo tenemos que ver como un mandamiento, como algo que Dios nos demanda hacer. Y si nos dejamos a nuestra buena voluntad, lo más probable es que abandonemos todas las responsabilidades que Dios nos da. Es un mandamiento. Por eso nos cuesta tanto, mis hermanos. Y así es como encontramos el contraste en el versículo 4. Fíjense, el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero, ¿cómo empieza? Todo aquel. El 3 decía, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. ¿Ve? Todo aquel, como mencionaba antes de Juan 3:16, todo aquel que cree, tiene vida eterna. Acá, todo aquel. Entonces esto nos encierra a todos, mis hermanos, a todos los que tenemos esta característica de vida. O sea, está hablando de un comportamiento, de una conducta. Eso de lo que está hablando. Está hablando de una forma de conducirse. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Esa es la forma de conducirse. No es perfecto. Peca. No como lo hacía antes, no como una práctica, pero hoy su vida no es una práctica de pecado, sino la purificación de su alma. Se purifica a sí mismo, ¿verdad? Entonces, se está purificando en su vida. Esa es la característica, la conducta de su vida. Y ahora hace el contraste, como nos enseña varias veces en esta epístola, un contraste con el otro, ¿verdad? Siempre, uno hace esto, el otro hace lo otro. Entonces, el que tiene esperanza se purifica. Y todo aquel que comete pecado, para mí es importante acá destacar que la palabra original con la que se escribe o que se traduce comete, es la misma que en el versículo 8, por ejemplo, dice el que practica el pecado. Más allá de la palabra griega, hermanos, poieo, la definición es lo que me interesa, para no verlo como dos cosas diferentes y verlo como realmente el texto lo presenta. Está hablando de una práctica de vida. El que comete, el que practica. O sea, esta es su conducta. La conducta del que tiene esperanza, una conducta que busca la santidad. Más allá de que puede pecar, de que hay errores, pero esa búsqueda de la purificación lo hace reconocer sus errores, confesarlo, apartarse y alcanzar misericordia. Pero aquel que comete pecado, o sea, que practica el pecado, y esa palabra original significa hacer, o sea, esto es ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos los propios pensamientos y sentimientos. Eso significa la palabra cometer y practicar. Lo vuelvo a leer. Ejecutar acciones en el sentido de que esas acciones expresan mediante los hechos nuestros propios pensamientos y sentimientos. O sea, lo que hacemos es una expresión. Eso me lleva a la iniquidad, no lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. O sea, lo contrario a lo que oró Cristo en el Getsemaní. Cristo dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero aquel que practica el pecado, lo que está orando con su vida, lo que está diciendo con su vida es lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Lo que yo quiero. Entonces esa es su conducta, es una práctica del pecado. No importa la verdad, no importa lo que Dios dice, importa su verdad, se hace Dios a sí mismo, es el espíritu del anticristo, y dice, acá yo hago lo que dicta mi corazón. Veíamos en 1 Corintios 5, en la Pascua, cómo debíamos limpiarnos de la levadura, y nos decía el versículo 8,
ni con levadura de malicia y de maldad. Y creo que esto nos va a ayudar a comprender de qué se trata. La malicia nos hablaba de las intenciones y los pensamientos del corazón. Si me acompaña por un momento a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, los primeros versículos lo detallan claramente. Efesios capítulo 2, hablando de la acción de Dios y nuestra condición, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y describe esa condición, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque cuando le dice otro tiempo es porque está hablando con hermanos que ya han sido salvados por la gracia de Dios. Entonces le dice, mire, ustedes eran esto, estaban en esta condición, les describo esa condición. La condición dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer a Dios. Y fíjese lo que dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El texto nos explica el otro texto. ¿A qué se refiere con esto? Nuestras acciones expresan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Poieo, comete, practica. Entonces, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y es algo que dice operada, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes ya no están ahí. Ustedes ya no están ahí, ¿no? Te está hablando en tiempo pasado. Pero ese es el espíritu que operaba en ustedes y que opera hoy actualmente en los hijos de desobediencia. Esa palabra opera habla del trabajo. Entonces es la energía, es el trabajo de Satanás, del príncipe de este mundo, operando en los hijos de desobediencia, aquellos que hacen lo que ellos quieren por sobre lo que Dios dice, a su manera. Y eso nos lleva a lo que era la levadura de maldad, que es poner por obra la malicia, o sea, son las acciones. Mateo 15 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, todas esas cosas nosotros las identificamos con acciones. Pero la raíz, ¿dónde está? En la malicia del corazón. No lo de afuera contamina al hombre. Mis hermanos, nosotros somos especialistas en separarnos y guardarnos de las cosas de afuera. Y la maldad sale de nuestro propio corazón. Usted vive con el enemigo adentro. Usted y yo vivimos con el enemigo adentro. Por eso es que debemos purificarnos a nosotros mismos. A veces nos asustamos de lo que otro hace, pero hermano, no es eso lo que lo va a contaminar. Lo que lo contamina es lo que sale de adentro. Y a veces cuando nos asustamos, sale de adentro la contaminación. Y juzgamos al otro. ¿Verdad? No es lo que entra, hermano. Es lo que sale del corazón lo que nos contamina. Y de eso es lo que debemos purificarnos. Proverbios 23:7 dice, tal es su corazón, tal es él. Lo que hay adentro es lo que se va a manifestar. Entonces lo que comete, lo que practica, es por lo que hay en su corazón. Por eso, hermano, la distinción que se hace en esta misma epístola de Primera de Juan, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenés la unción del santo. Fíjese el pero. Lo pone en contraposición. Cuando ellos salen, tienen el espíritu del anticristo, aman el mundo, aman las cosas del mundo, no hacen la voluntad de Dios, no siguen la verdad de Dios, salen de la verdad. ¿Por qué ustedes no salen? Pero vosotros tenéis la unción del santo. Y más adelante, después de que siga hablando de los que permanecen, los que no permanecen, cuidado con los que los engañan, el versículo 27 del mismo capítulo 2 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, es el que nos enseña a permanecer en Él, el que no permite que nos apartemos, el que no permite que nuestros pecados nos separen de Dios, porque los pecados ya fueron quitados por Cristo de en medio. Entonces Él se opone a nuestra carne y dice, hey, ya Jesús murió por eso, ya eso no te domina, no tienes por qué hacerlo, ahora puedes hacer lo que es agradable a Dios, deja eso atrás, dale la gloria a Dios. Acá estoy yo para ayudarte, para darte la gracia suficiente, para fortalecerte. Él es nuestra fortaleza, esa es su obra. O sea,
Hermanos, si nosotros hacemos lo bueno, si no nos apartamos, si no negamos a Dios, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es Él en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Dios. No es nuestra cualidad, no es que nosotros somos mejores que los demás, más inteligentes, que nosotros entendimos realmente de qué se trata, como si se tratara de nosotros, hermano. No, es solo Cristo. Entonces no somos mejores que los demás. Si no fuera por la gracia de Dios estaríamos en la misma condición que los demás y haciendo las mismas cosas que los demás. Y si hoy no las hacemos libremente, es porque su Espíritu está en nosotros y se opone constantemente a nuestra carne. Y nos guía a toda verdad y nos recuerda las palabras de Cristo. No es nuestra cualidad, mis hermanos, es la de Él la que nos sostiene. Es Él el que nos guarda, Él es Él el que nos está conservando en su amor. A Él sea la gloria, mis hermanos. A Él, hoy y por los siglos. Siempre va a ser la gloria de Él. Vamos a llegar allá, vamos a verle cara a cara, porque vamos o porque Él viene, pero cuando le veamos, nos vamos a postrar ante Él y vamos a decir, es solo por gracia. Es solo por tus méritos, mi Señor. Solo por ti. Nos vamos a llegar, imagínense llegar al cielo, postrarse delante de Cristo y decir, oh, te doy gracias, Jesús, porque pude llegar hasta acá a través de todas las cosas buenas que yo hice. Imagínense, eso no sería cielo, eso es el infierno que vivimos cada día acá. No, hermano. Y ni hablar de la condenación eterna. Hermanos, cuando lleguemos allá, la gloria será solo para Él por toda la eternidad. Y como lo sabemos, empezamos acá, sabiendo que Él es digno. Acá el contraste, mis hermanos, es a la inversa. Antes dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Ahora a la inversa. No habla primero del malo y después del bueno, habla del bueno, de lo que hace el que está en Dios, el que tiene la unción del santo, y después hace el contraste con el que no la tiene, con el que practica el pecado, con el que comete el pecado. Todo aquel que tiene la esperanza en Cristo se purifica, se limpia, obedece a la verdad, lo hace por sobre su carne, sobre su propio corazón, sobre su propio pensamiento, y lo hace mediante la acción, mediante la unción del Espíritu Santo. Es por Él que lo hacemos. Ahora, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Leo de vuelta el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, Santiago también nos dice que la ley es como una cadena, ¿no? Y el que rompe un eslabón se hace culpable de toda la cadena. Rompió toda la cadena porque uno solo es el que dio toda la cadena, entonces pecar en un punto es pecar en todos contra Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro. A veces decimos, no, yo solo tengo algunos pecados. No, usted y yo tenemos todos los pecados. Se manifiestan en formas diferentes, pero tenemos todos y tenemos la capacidad de pecar hasta en las formas más atroces. Y si no lo hacemos otra vez, mis hermanos, es solamente porque la gracia de Dios nos sostiene. Aún cuando estábamos sin Cristo, era la gracia de Dios la que nos retenía. Y es la gracia de Dios la que restringe este mundo para que este mundo no se vuelva una barbarie. Pero especialmente en los hijos de Dios, por la operación del Espíritu Santo, nos restringe de nuestro pecado en una forma que da gloria a Dios, en una forma que nos purifica, en una forma que nos lleva a ser más y más como Cristo. Ahora, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué el pecado es una infracción contra la ley? ¿Por qué? Es un amor fingido. Recuerde que lo que estamos hablando es dentro de la iglesia de Cristo. Es cierto, hay una relación abierta y declarada hacia el incrédulo, pero lo que está diciendo son incrédulos disfrazados en la iglesia. Entonces dice, ¿saben qué pasa? La infracción de la ley es un amor fingido. Recuerden que Él purificó nuestras almas para un amor fraternal, entrañable, no fingido. No fingido. Pero este es un amor fingido. Es un amor fingido que cuando llegó la circunstancia difícil, explotó. Y entonces manifestó realmente lo que era. ¿Por qué? Acompáñenme a dos pasajes, Romanos 13:10. Romanos capítulo 13, el versículo 10.
Dice así, lo voy a leer desde el versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces en el amor es el cumplimiento de la ley. Y lo explica, ¿por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda nuestra relación con el prójimo se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que practica el pecado no cumple la ley. El que practica el pecado va en contra de la ley de Dios. ¿Qué ley? La que se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si usted quiere llevarlo a los 10 mandamientos, le puedo asegurar que es mucho más extenso que eso, pero si lo lleva a los 10 mandamientos, usted va a encontrar que los primeros 4 mandamientos, y me animo a incluir el 5, en cuanto a que la familia es un reflejo de la relación que Dios tiene con nosotros, pero los primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios, y el resto de la lista tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Y los mandamientos del 5 para abajo dependen de los primeros 4. Si no vamos a Dios, lo demás es imposible. Entonces, en esto se resume a la ley, en el amor al prójimo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice así, yo antes mencioné el versículo 1, de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mira, antes estaba hablando de aquellos que mutilan el cuerpo en varios sentidos, en el sentido físico, buscando que se circunciden para obtener una mejor salvación o completar la obra que Cristo ya había hecho completa y perfecta, o también que mutilan el cuerpo en cuanto dividen a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por lo menos exteriormente, a eso me refiero. Y dice, ustedes no tienen que ser así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no usen esa libertad que Cristo le dio para atrincherarse en ese rincón y desde ahí pecar. Porque uno dice, bueno, a mí nadie me juzga porque Cristo ya me perdonó todos los pecados, entonces yo hago lo que quiero. No, esa no es la libertad en Cristo. Esa no es la libertad en Cristo. Eso probablemente demuestra que seguís siendo un esclavo del pecado y de Satanás, y de tus sentimientos y de tus emociones y de tus pensamientos. Y seguís muerto en tus delitos y pecados. Por eso reaccionás así. ¿Por qué? Dice el 14, porque toda la ley, mis hermanos, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Entonces, la falta de amor de la que se viene hablando en Primera de Juan muestra esa infracción a la ley. Entonces uno puede decir, yo soy de Cristo, puede hablar en nombre de Cristo, hasta puede decir verdades en nombre de Cristo, como los fariseos y los escribas, como el falso profeta, como Satanás en la tentación a Jesús, como hoy veíamos en el libro de Job, a Eliú, diciendo verdades sobre Dios, pero sin interpretarlas correctamente y usándolas mal y aplicándolas mal y usándolas para juzgar a los demás, para pisotear a los demás. Ahí no hay amor. No hay edificación. No hay cuidado del otro. No hay un verdadero cuidado. Una cosa es decir, te amo a la distancia, y otra cosa es lo que nos va a enseñar este capítulo 3, que veremos pronto, más adelante, cuando dice que el amor tiene que ser en hecho y en verdad, no en palabras solamente. Y que si vemos a nuestro hermano tener necesidad de las cosas diarias y tenemos que darle y no se lo damos, eso no es amor. Eso es fingir. Eso es infracción de la ley. Y cuando eso se manifiesta, nos hace acordar las palabras de Cristo, pensando en que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y ahora se hacen maestros, y tratan de confundir a los hermanos, y tratan de volver a causar daño y hablar mal de los demás. Y cuando hacen esto, recuerda las palabras de Cristo que dice, por su fruto los conoceréis. Mateo capítulo 7.
Por su fruto los conoceréis. En esa situación es difícil, vamos a ver cómo reaccionan, cómo se conducen. Si aman a Dios, si guardan sus mandamientos, si obedecen su palabra o hacen las cosas como ellos quieren, se creen justos a sí mismos, dicen que no tienen pecado y hacen a Dios mentiroso y la verdad no está en ellos. Entonces la práctica del pecado se ve cuando llega el momento difícil. Este perro vuelve a su vómito, vuelve al mundo, vuelve a seguir su propio corazón, como dice este mundo, ¿no? Seguí tu corazón, seguilo tranquilo, te va a llevar hasta el mismo infierno, no hay ningún problema. Pero si te arrepientes y te vuelves de ese camino a Dios, Cristo te va a dar vida eterna. Ven a Él. Entonces, hermano, si es un hijo de Dios, al ser confrontado por Dios, por la palabra, por los hermanos, ¿qué hace? Este es el contraste que estamos viendo. Si es un hijo de Dios, se purifica, reconoce su pecado, lo confiesa, se aparta, vuelve a Cristo y le ruega que en su gracia lo limpie de toda maldad. Pero si no tiene la unción del Santo, si el Espíritu Santo no está en él, se endurece, niega su pecado y se va de la verdad que no le permite hacer las cosas a su manera. Ah, para mí las cosas son así, yo las hago así, para mí la iglesia debe ser así. Ah, qué bien. No es lo que es para mí o para vos o para usted. La iglesia debe ser lo que Dios dice que debe ser. Y debe hacer lo que Dios dice que debe hacer. No lo que se le ocurra a ningún hombre. Por eso cuando hacemos algo tiene que estar basado en la Escritura. Por eso cuando tomamos una decisión tiene que estar basado en la Escritura para estar seguros de que viene de Dios, no de nosotros. Para no ser engañados. ¿Cómo se resume esto? Bueno, es infracción de la ley. No puede amar. No puede amar. Puede ser que haya tenido un amor fingido hasta ahora, pero no puede amar. No lo puede poner por obra. No puede hacer las cosas a la manera de Dios. No puede perdonar. No puede reconciliarse. No puede estar con el que piensa diferente. No puede. Lo repele. Habla mal de esa persona. Lo deja de lado. No puede. Se sonríe, pero al mismo tiempo le rechinan los dientes. Murmura. Empieza a hablar. Mire, cuando Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, todos sabemos que habla de Pablo, ¿verdad? Habla del mismo. Ahora, cuando algunos dicen, mirá, no te voy a dar nombre, pero conozco a alguien que hace así, 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 y viste así, y tiene un lunar acá, vamos, hermano. Es murmuración igual, aunque no haya mencionado el nombre, porque sabemos de quién está hablando. Entonces no puede amar, le rechinan los dientes, quiere venganza, quiere poner las cosas en su lugar. Y lo único que tiene a mano es la difamación. Es la difamación. Es una característica de Satanás. No, nunca el problema está en él, siempre el problema está en los demás. Entonces, ¿cómo justifico que yo tome una decisión que a las claras se ve que está equivocada, que está mal, que dice algo que está mal? ¿Cómo lo justifico? Diciendo que todos los demás son malos y que yo soy la única pobre víctima que sabe la verdad y que huyó para no ser cómplice de tanto error, ni ser víctima de todos estos falsos. Dios no enseña eso. Dios enseña a tratar la causa, a buscar la unidad en la palabra, en Cristo. En Cristo. Una característica que tiene la mayoría de los que hacen esto es que no hay palabra, es que no se sientan a hablar, que no se sientan a ver las cosas con la Escritura, que no escuchan al otro, no lo escuchan. Solamente se escuchan a sí mismos. Esa es la característica. Entonces después llenan todo con sus malos pensamientos de los demás. Y buscan un lugar donde puedan hacer las cosas como ellos quieran. Allá ellos. Allá ellos. A Dios tendrán que enfrentar, no a nosotros. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno enfrentará a Dios cara a cara y será juzgado por Dios. No nos toca a nosotros. Pero sí las advertencias son para que no seamos engañados. Siempre la culpa es de los demás. Esta persona no tiene pecado. Todo lo que está haciendo está justificado por lo que le hicieron, supuestamente, claro, a su punto de vista. No mira hacia adentro, no pide perdón bíblicamente. A veces me río porque nosotros por ahí le decimos a nuestros hijos cuando se pelean entre ellos, vení, acá, pedile perdón. Y lo mira así, perdoname. Pero ¿sabe por qué se lo dice? Porque nosotros le estamos diciendo que le pida perdón. Pero se va de ahí, en cuanto puede se la devuelve. Eso no es el perdón bíblico. Ni siquiera la disculpa. Hay una diferencia muy grande entre pedir perdón y disculpa.
Perdón es cuando uno reconoce la ofensa. Entonces dice, te pido perdón, estuve mal. La disculpa, la misma palabra lo enseña, es cuando uno tiene una buena excusa para haber hecho lo que hizo. Entonces se disculpa. Por ejemplo, dice, llegué tarde porque se rompió el tren en el que viajaba, disculpame. No fue culpa mía. Disculpame, sacame la culpa a mí. La culpa la tiene el tren que se rompió, ¿verdad? Entonces es una disculpa. Pero cuando uno pide perdón es porque dice, hey, ofendí a Dios y te ofendí a vos, perdoname. Está reconociendo su pecado y pide perdón, no disculpa. Muchos no conocen la diferencia y está bien. Pero una vez que la conoce, las cosas deben cambiar, hermano. ¿Por qué nos habla esto, Juan? Claramente, por lo que dice el versículo 7, me adelanto un poco, voy hacia adelante y hacia atrás un poquito. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Por su fruto los conoceréis. No se dejen engañar, miren sus acciones. No condicen con la verdad de Dios. No están actuando como Dios manda. No se dejen engañar. Capítulo 2, versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿por qué está declarando esto? Para que nosotros veamos la realidad y no seamos engañados por el error. Ayer compartía con un hermano una historia que alguna vez la he contado, y es nada más que una historia, pero creo que nos puede servir como ilustración. Había un abuelo con unos bigotes grandes, ¿no? Que estaba durmiendo y su nieto, esta historia la escuché hace muchos años y varias veces, a su nieto entró con un pedazo de Roquefort, sus nietos, y le pintaron el bigote con Roquefort. Entonces tenía el bigote lleno de Roquefort y estaba dormido, y cuando se despierta, estaba en su cama y huele así, huele y dice, pero esta cama está podrida. Entonces se levanta de la cama, mira la cama y camina hacia el medio de la habitación y huele otra vez y dice, esta habitación está podrida. Entonces sale al living de la casa y huele en el living de la casa y dice, esta casa está podrida. Entonces se va a la calle, sale a la calle, sale de la casa. Y cuando se para en la calle, huele así y dice, este mundo está podrido. Todo está podrido menos él. Y el problema estaba ahí, en sus propias narices. Pero no lo podía ver, ni siquiera se fijó. No vio qué estaba pasando. La culpa siempre es de los demás. Cuando alguien procede así, mis hermanos, tenga cuidado, no sea engañado. Eso no procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Vamos, hermanos, no seamos inocentes. No seamos arrastrados por el error de los inicuos que pervierten las cosas para su propia perdición y para perdición de los que los siguen y de los que son seducidos. No seamos seducidos por ellos, con ese engaño tan sutil y que viene lleno de palabras de verdad. Cuidado, mis hermanos. ¿Quién es ese que habla sin entendimiento? Oscurece el entendimiento, habla sin sabiduría. ¿Por qué? No sean engañados. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la obra de Cristo. Antes había dicho, no les escribo como si ustedes ignorasen la verdad. Les escribo porque ustedes conocen la verdad. Porque la conocen desde el principio. Por eso les escribo. Les escribo a ustedes como hermanos, como hijitos, como mis amados, como los amados de Dios, como hijos de Dios. Les escribo a ustedes, que ustedes se purifican porque tienen la esperanza en Cristo. A ustedes les escribo. Por eso el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice, ustedes sabéis, o sea, está hablando de un conocimiento profundo, un conocimiento que ha sido percibido, contemplado, un conocimiento pleno, un conocimiento que nos hace acordar a las palabras del capítulo 1, cuando decía, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocarte al verbo de vida. O sea, un conocimiento verdadero. Y ustedes saben esto desde el principio, como él ya les había dicho. Y va a decir en el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. En este mensaje está incluido que nos amemos unos a otros. Ese es el evangelio de Cristo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 2, versículo 24. Yo sé que ustedes saben, por eso les hablo. Entonces tienen este conocimiento. La palabra original nos refleja ese conocimiento profundo, no un saber intelectual solamente, sino un conocimiento profundo, eido.
Y dice, y sabéis que Él apareció, también es importante esta palabra, el griego faneró, que dice que se manifestó. Pero ¿por qué es importante distinguir la palabra? Apareció en castellano en otros lugares, pero no significa exactamente lo mismo. Por eso es importante destacarlo. Esta palabra significa que Él se manifestó, y eso significa que se reveló en su propio carácter, se dio a conocer tal como Él es. Y cuando Él habla de la primera venida de Cristo. Cuando Él vino, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, Él vino para terminar con esto, para terminar con el dominio del pecado, como dice el texto, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él vino para esto, para terminar con esto. Terminar con el dominio del pecado y terminar con la esclavitud del pecado. Vino, apareció, se reveló en todo su esplendor, como Juan mismo diría en su Evangelio, en capítulo 1, versículo 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y tomando la escritura para interpretar esto también, un poquito más atrás, en 1 de Pedro 4, fíjense en cómo lo describe. 1 de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, habla del sacrificio de Cristo y cómo Él padeció haciendo la voluntad de Dios, según el capítulo 3, así viene el contexto. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, piensen igual que Él, dispónganse a padecer en la carne haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice, pues quien ha padecido en la carne, hablando de Cristo, terminó con el pecado. El padecimiento de Cristo en la carne, allí en la cruz del Calvario, terminó con el dominio del pecado en nuestra vida, con el poder del pecado y con la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Dice el versículo 2, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, pensamientos y sentimientos, como vimos antes, sino conforme a la voluntad de Dios, para que sea posible para nosotros ahora, desligados del dominio del pecado, desligados del poder del pecado, desligados de la esclavitud del pecado, no servir al pecado y presentar ahora nuestros miembros a la justicia, para hacer la voluntad de Dios, para darle la gloria a Dios, para honrar a Dios. Entonces, así vino, Él terminó con el poder del pecado, hermanos. ¿Cómo terminó con ese poder? Bueno, tengo dos pasajes para compartirles. Hebreos capítulo 2. Quiero que veamos la obra de Cristo. ¿Y cómo tiene que ver? Porque Él dice acá, en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto es fundamental. Hebreos capítulo 2 nos dice lo siguiente, Hebreos 2, 14 y 15. Recuerde también la herejía que se enseñaba de que Cristo no había tenido cuerpo, de que Dios no tiene relación con la materia, de que Jesús era un hombre y que en un momento Cristo vino sobre él en el bautismo y se fue de él antes de morir en la cruz. Todas herejías destructoras que no tienen nada que ver con la verdad. Cristo vivió en un cuerpo como nosotros y este texto lo confirma para cumplir el propósito que nosotros no podíamos. Dice así Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, un cuerpo real, Él también participó de lo mismo, Cristo. ¿Para qué? Para destruir, llevar a su mínima expresión, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, o sea, para quitarle el poder al diablo, que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y fíjense en el versículo 15, que es clave para nosotros, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda su vida, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo repito, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esta libertad que Dios nos da tiene que ver con ese temor que nos sujetaba, ese temor a la muerte que nos sujetaba a vivir esta vida, aprovecharla porque es tu única vida, es la única vida que tenés, si no lo haces ahora no lo haces nunca más, etcétera, etcétera. Hay un montón de filosofías que vienen de este mundo. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó a la muerte ese poder. ¿Cómo? 1 Corintios 15, mis hermanos. 1 Corintios 15, en el final del capítulo, dice así la palabra. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él derrotó en la cruz del Calvario al pecado, a la muerte, a Satanás. Nos quitó el temor a la muerte. Ya sabemos que nuestra vida es una vida eterna, que nosotros cerramos los ojos acá y los abrimos delante del Señor. Y si Él viene antes, ni siquiera cerraremos los ojos, seremos transformados y estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso nuestro corazón está en los cielos, nuestro tesoro está en los cielos, nuestra esperanza está en los cielos. Y aquí vemos esta vida como un medio para darle la gloria a Dios y para hacer llegar las buenas nuevas de salvación a toda criatura a lo largo de todo el mundo. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso Él instituyó la iglesia. Por eso seguimos en este mundo. Para anunciar el evangelio de salvación a toda criatura hasta el último lugar de la tierra. Para anunciarle a todos que Cristo en la cruz se llevó lo que nos atemorizábamos. Se llevó el poder de la muerte. Porque quitó el pecado de en medio. Porque Él venció la muerte cuando se levantó victorioso de la tumba, resucitando y dándole vida así a todos los que creen en Él, como veíamos hoy en Efesios 2. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y ahora tenemos una vida indestructible como la de Cristo, porque depende de Él. Una vida en abundancia que sobrepasa esta vida. Entonces eso nos quitó el temor de aprovechar el tiempo para hacerlo ahora. Y lo que estamos haciendo es poner la mira, los afectos en las cosas de arriba. Y aprovechar el tiempo para hacer tesoros en el cielo, para ganar amigos que nos reciban en las moradas eternas. ¿Eh? Para esto era fundamental, mis hermanos, que Él viniera en carne y sangre. Así lo hizo, con su justicia. Dice el versículo 5 una vez más. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hermanos, su cuerpo no era materia contaminada. No, Él apareció y manifestó su carácter. Santo, puro, justo, sin pecado, sin mancha. Así es nuestro Señor. Así fue en toda su vida. En todo su andar, siempre hizo lo que le agradaba al Padre, siempre hizo la voluntad de Dios. Él empezó la obra y fue hasta acabar su obra. De la voluntad del Padre se alimentaba, se nutría y la ponía por obra cada día. Manifestó todo su carácter, santo, justo, puro, sin pecado, sin mancha. Por eso, hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Saben esto? Él les escribe y le dice, yo les escribo porque ustedes saben esto, porque ustedes lo saben, no porque no lo saben. Y saben, como dice el final del versículo 5, no hay pecado en Él. Él apareció, se manifestó en todo su esplendor, en toda su gloria, viviendo una vida que nosotros no podíamos, una vida totalmente justa delante de Dios, y entregándose como una ofrenda sin defecto, sin mancha. Y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías 53. Dios volcó sobre Él todo nuestro pecado. Como leímos antes, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Lo hizo una maldición. Lo hizo morir en la cruz, bajo el castigo de nuestros pecados, bajo su propia ira. Lo aplastó hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y Él fue voluntariamente a dar la vida por nosotros. No fue un accidente. Fue el plan eterno, el decreto de Dios, la obra completa de Cristo. Entonces Él apareció para terminar con el pecado. ¿Cómo lo terminó? En la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente. Quedó clavada en esa cruz toda el acta de los decretos que nos era contrario. Fue a la tumba 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero al tercer día Él se levantó victorioso. Derrotó la muerte, derrotó el pecado, derrotó a Satanás y se sentó a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, después de haber aparecido a todos sus discípulos y en algunos momentos a más de 500 a la vez para probar que Él verdaderamente estaba vivo. Lo tocaron, pusieron su mano en su costado, pusieron su mano en la mano de Él, comieron con Él, lo vieron comer, sabían que no era un ángel ni un espíritu, era Cristo resucitado. Y así ascendió a la diestra del Padre. Y ahí está, gobernando todas las cosas para nuestro bien, para que seamos formados a su imagen. Él terminó con el pecado. No hay excusa para seguir en el pecado. No hay excusa para endurecernos y hacer las cosas como nosotros queremos. No hay ninguna excusa porque Cristo ya derrotó al pecado. Nos hizo libres para que le digamos que no al pecado y para que hagamos su voluntad y nos purifiquemos así como Él es puro. Entonces, no se dejen engañar. El versículo 6 nos dice claramente, todo aquel que permanece en Él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego profundizaremos en este texto. Pero acuérdese que permanecer en él es guardar sus mandamientos. Y si uno permanece, se mantiene guardando los mandamientos de Dios, no va a pecar, porque está haciendo la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero si hay alguien que peca y actúa de esa manera, aún siendo confrontado con su pecado, y persiste en vivir así, esa persona está practicando el pecado. No es de Dios. No se dejen engañar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón y pensar, en este tiempo que nos toca vivir y en todos los momentos difíciles, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón cuando vienen los tiempos difíciles, cuando viene la aflicción, cuando viene la cuarentena? ¿Qué se ve en nosotros, en nuestro trato con los demás, en nuestras decisiones? Todavía hay temor, inquietud, todavía desconfiamos de Dios, todavía actuamos según nuestras necesidades o conveniencias, o estamos confiando plenamente en las promesas de Dios y haciendo su voluntad para la gloria de su nombre. Este tiempo, hermano, es para que le demos la gloria. Si eres de Cristo y tienes la esperanza, entonces purifícate cada día como Él es puro. Confiesa tu pecado, el Padre te recibirá y te limpiará de toda maldad. Si no eres de Cristo, bueno, el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quítate la opresión del pecado, la esclavitud del pecado, y ven a Cristo para que Él te guíe aún más allá de esta vida, porque nuestro Dios nos guiará más allá de la muerte, y Él te dará vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo, por su obra, y gracias, Padre, por enseñarnos de Él a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a honrarte en todas las cosas. Mi Padre, salva a los que no te conocen, que dejen de lado la excusa de la religión y que vengan a ti realmente, arrepentidos de su pecado y dispuestos a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre y para vivir eternamente contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.